Yo estaba cerrando con doble vuelta la puerta del departamento cuando lo vi parado junto a mi coche, como si me hubiese estado esperando desde antes del amanecer. Era un niño, 10, 11 años quizá, flaco, con los brazos cruzados sobre una chamarra azul marino demasiado ligera para una mañana fría de marzo en la Ciudad de México. Me detuve con las llaves en la mano. Él no se movió. No sonrió. Solo dijo, con una voz tan serena que no sonaba a broma: su esposo está escondido en la cajuela de su carro. Por un segundo no reaccioné. Sentí que mi mente se quedó a la mitad entre la incredulidad y una alarma muda, como si alguien me hubiera jalado el freno de mano por dentro. Intenté ubicarlo. ¿Hijo de algún vecino nuevo del edificio? ¿Iba a la primaria de la esquina, ahí por la colonia Roma? Las palabras volvieron a caer, precisas, sin titubear, y algo se apretó en el centro del pecho. ¿Qué dijiste?, pregunté más cortante de lo que quise. El niño señaló el coche con la barbilla y añadió, sin adornos: se metió cuando usted volvió a entrar. Alto. Abrigo gris. Yo lo vi. Dio unos pasos hacia atrás, sin expresión, sin explicación, y de pronto echó a correr cruzando el estacionamiento, como un fantasma que se disuelve con la primera luz. Me quedé congelada junto a mi Honda viejo, oyendo el zumbido lejano de la avenida y ese silencio peculiar que a veces se instala en los patios de los edificios por la mañana. Quedaba agua de la lluvia de anoche en charcos finos que espejeaban el cielo pálido, y el aire traía un olor a gasolina con algo húmedo, metálico. Noté mis dedos fríos sobre el llavero. Noté también la idea absurda, clavada como astilla: ¿y si fuera verdad? No, Mauricio estaba en su junta con contratistas, del otro lado de la ciudad. Me lo dijo sobre el café, como cualquier miércoles. Lo vi ponerse la corbata, tomar su termo, besarme la mejilla. No podía estar en mi cajuela. Aún así, di la vuelta al coche despacio, como si esperara ver por la ventana trasera una punta de abrigo, la suela de un zapato, un pliegue extraño colgando del respaldo. Nada. La cajuela estaba cerrada, firme, con ese clic limpio que dejé anoche. Sentí la tentación de presionar el botón en la llave y abrirla ahí mismo, demostrarme que todo era ridículo, pero me quedé con el dedo suspendido, a 1 milímetro del plástico. Me vi llegando tarde a la oficina, intentando explicar que retrasé a todo el equipo de contabilidad porque un niño desconocido me dijo que mi esposo estaba escondido en mi coche. Sonó tan absurdo en mi cabeza que casi me reí. Casi. Guardé las llaves, subí el asiento del conductor y dejé la bolsa a mi lado. El volante estaba frío. Mi corazón también, pero de otra manera. No era vergüenza. Era algo más hondo, más frío, como una sombra que se recorre sin hacer ruido. Arranqué. El motor tosió 2 veces y se estabilizó. Apreté los labios. No encendí la radio. Normalmente ponía las noticias para no pensar en el tráfico de las 8, pero ese día no quise una voz más dentro del coche. Solo manejé por la Álvaro Obregón, miré el retrovisor más veces de las necesarias y me repetí que todo era una tontería, que no había nadie atrás, que Mauricio no era ese tipo de hombre. Llevábamos 7 años casados. Él siempre fue el mayor, el estable, el que mira la presión de las llantas antes de salir a carretera y agenda la cita del SAT con 3 meses de anticipación. Un hombre de costumbres, de listas, de detalles útiles. No era el tipo de persona que se escondería en ninguna parte, y menos en una cajuela. O eso creía. El trayecto hasta la oficina en Roma Norte me tomó 20 minutos. Aparqué en la parte de atrás del edificio, donde el piso mezcla asfalto viejo con tierra que se vuelve lodosa cuando llueve. Puse el freno de mano y me quedé un momento con la vista clavada en el botón de apertura de la cajuela en la llave. Ahí estaba otra vez, la curiosidad llorona, infantil, pidiéndome que revisara para poder respirar. Salí del coche. El aire cortó un poco la piel. Rodeé hasta la parte trasera y esta vez sí presioné. El seguro liberó con ese chasquido pequeño, casi tímido. Levanté la tapa, y me recibió lo de siempre: el botiquín, una frazada gastada, la bolsa de tela para el súper, la llanta de refacción que ya debería cambiar. Nada más. Ningún abrigo gris. Ninguna sombra. Solté el aire despacio,
como si estuviera escondiendo mi propio ridículo dentro del suspiro. Ridículo, pensé, y aún así tardé un segundo de más en volver a cerrar. Me di cuenta de que mi mano temblaba un poco. Cerré con fuerza y el golpe hueco del metal se quedó rebotando un instante en el patio. Subí otra vez. Puse la bolsa bajo el asiento, apagué esa parte de la cabeza que se alimenta de ideas raras, y subí a trabajar. La mañana transcurrió entre hojas de cálculo, correos y el murmullo de la voz de Débora en el cubículo de al lado. No le conté nada. ¿Qué le iba a decir? Un niño me dijo que Mauricio estaba escondido en la cajuela. No. Decidí guardarlo como se guarda un sueño extraño, sabiendo que si lo dices en voz alta pierde sentido, o lo gana demasiado. A la hora del café, agarré mi termo y lo llené hasta el borde, esperando que el amargor pusiera las cosas en su sitio. Funcionó, a medias. A las 6:45, cuando por fin apagué la pantalla y bajé al estacionamiento, el sol ya se estaba deslavando detrás de los edificios. Abrí el coche, metí la bolsa y me quedé un segundo con la mano sobre la cajuela cerrada, por costumbre, por insistencia, por nada. Basta, me dije. Una hora después, al abrir la puerta de nuestro departamento, escuché ruido de platos, un cajón deslizándose, el golpecito de una puerta de alacena. Me detuve en el umbral con el abrigo aún en los hombros, y entonces él apareció con un trapo de cocina en la mano y la sudadera vieja de la universidad. «Ah, ya llegaste», dijo, sonriendo. Se canceló la junta de último minuto. La sonrisa me partió algo por dentro, muy leve, casi imperceptible, como cuando el piso truena apenas bajo un tacón. No supe por qué. Solo sentí que una línea delgada se dibujaba en silencio entre lo que yo pensaba que era verdad y lo que estaba viendo. No dije nada. Asentí, dejé las llaves en el platito de la entrada y lo seguí hasta la cocina. Olía a ajo, a limón, a camarón vuelta y vuelta en la sartén. Sonó familiar. Sonó rico. Sonó casi demasiado perfecto, y ese casi, esa mínima desviación, se me quedó pegada al paladar como un sabor que no alcanzo a nombrar. Me repetí que todo estaba bien, que un niño puede inventar lo que sea, que yo no tenía por qué sentir este frío detrás del esternón. Pero cuando Mauricio se acercó, me besó la sien y dijo: «Hoy te cocino lo que más te gusta», no pude apagar del todo la frase que venía desde la mañana, con la misma voz tranquila de un desconocido. Su esposo está escondido en la cajuela, su esposo, su esposo. Y, sin embargo, no abrí la boca. Sonreí. Colgué el abrigo. Lavé mis manos. Me senté en la barra a verlo moverse por la cocina como siempre, y esperé a que la noche, con su manera de agrandar o empequeñecer las cosas, me dijera si todo había sido una tontería, o el principio de algo que todavía no podía ver. Mientras me servía el agua y lo veía sacar los platos, intentaba convencerme de que todo lo de la mañana había sido un malentendido, o, mejor dicho, una coincidencia absurda. Mauricio me hablaba de una llamada que debía hacer más tarde, del caos que se armó en la oficina por la cancelación de la junta, de lo bien que se estaba en casa cuando uno se adelantaba al tráfico de la tarde. Yo asentía, sonreía en los momentos correctos, pero por dentro estaba haciendo cuentas que no me cerraban. Si él había estado aquí todo el día, entonces el codo manchado de bulto bajo la sudadera, el olor a calle húmeda en su ropa, ¿de dónde venían? Había algo en su mirada, una chispa que antes me reconfortaba y que ahora, sin saber por qué, me hacía sentir observada. La cena transcurrió sin tropiezos visibles. El vino estaba a la temperatura perfecta, el camarón crujía al morderlo, y Mauricio parecía especialmente de buen humor. Casi demasiado. Habló de ir a la playa el próximo mes, de pintar la recámara, de quizá comprarnos una cafetera nueva, y cada tema me parecía un pequeño escenario improvisado, construido para que yo me relajara, para que no hiciera preguntas. Cuando se metió a la ducha después de comer, me quedé en la mesa con la copa en la mano, oyendo el golpeteo del agua. La frase del niño volvió a repetirse. No como un recuerdo, sino como una afirmación nueva, fresca, clavándose otra vez. Su esposo está escondido en la cajuela. No importaba que yo la hubiera abierto y visto todo vacío. Lo que me inquietaba no era la posibilidad de encontrarlo allí. Era darme cuenta de que, por primera vez en 7 años, no estaba segura de creerle. Esa noche, en la cama,
Él me abrazó como siempre. Su brazo sobre mi cintura, su respiración cálida en la nuca. Cerré los ojos, pero no para dormir, sino para ver si así podía encontrarle sentido a esa sensación rara, como un piso que empieza a inclinarse muy despacio. Tardé horas en quedarme dormida, y cuando lo logré, el sueño fue ligero, lleno de fragmentos, la chamarra azul del niño, un abrigo gris, el chasquido de una cajuela cerrándose. La mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé café en silencio y me tomé el tiempo de pensar dónde estacionaría el coche ese día. En lugar de dejarlo en mi lugar habitual, decidí dejarlo 2 calles más lejos de la oficina, donde casi nunca paso. Me dije que era para caminar un poco más, pero en realidad no quería que Mauricio supiera exactamente dónde estaba. No quería que reconociera el sitio, en caso de que. Llegué temprano al trabajo. La mañana transcurrió con la rutina habitual hasta que, a media jornada, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mauricio. ¿Cómo va el trabajo? ¿Comiste con Débora otra vez? Me quedé mirando la pantalla unos segundos, extrañada. Mauricio nunca mandaba mensajes así en mitad del día, y menos con ese tono, tan concreto. Le contesté algo breve, lo de siempre. ¿Y tú? La respuesta llegó rápido. Reuniones aburridas toda la mañana. Te extraño. Dulce, sí. Pero al leerlo, algo en mí se contrajo. No se sentía espontáneo. Más bien como una línea practicada. Cuando levanté la vista, Débora estaba revisando un recibo de comida en su escritorio. Pensé en contarle, en decirle que algo no encajaba desde ayer, que un niño desconocido había dicho algo imposible, que mi esposo había mentido sobre dónde estuvo. Pero lo que salió de mi boca fue, ¿quieres ir por café? Ella aceptó, y cruzamos la calle hacia nuestra cafetería habitual. Nos sentamos junto a la ventana. Débora habló de una cita desastrosa que tuvo con un tipo que mintió sobre su estatura y usaba riñonera. Yo sonreí, intentando seguirle el ritmo. Pero entonces me preguntó, ¿todo bien en casa? Te noto, no sé, callada. Contesté con lo más fácil, sí, solo estoy cansada. Me devolvió una mirada de esas que dicen no te creo, pero no insistió. Esa noche, mientras Mauricio dormía, me quedé mirando el techo. Y en algún momento, sin saber bien por qué, me levanté. Crucé la sala hasta donde dejé las llaves. Me asomé por la ventana, el coche, inmóvil bajo un árbol, la luz amarilla de la farola pintando la cajuela con un brillo sucio. Pulsé el botón para abrirla desde lejos. El clic se escuchó como un eco hueco. No me moví. Solo la observé, sin saber qué esperaba ver, o a quién. Por supuesto, no pasó nada. Pero la pregunta seguía ahí, viva, rondándome como un insecto en la oscuridad. ¿Por qué mintió Mauricio? ¿Y qué más estaba ocultando? A la mañana siguiente, mientras acomodaba mi bolsa en el asiento del copiloto, noté algo que me detuvo en seco. En la esquina de la alfombra, junto a la puerta, había una pequeña mancha de lodo, pero no cualquier lodo. Ese tono rojizo, terroso, mezclado con restos de hojas secas, lo conocía bien. Era el mismo barro que se formaba en el estacionamiento trasero de la oficina en Colonia Roma, donde el agua de lluvia arrastraba tierra desde un solar baldío vecino. Yo siempre limpiaba bien mis zapatos antes de entrar al coche. Y Mauricio, supuestamente no había pisado ese estacionamiento. Su oficina quedaba en una zona de puro asfalto y concreto, sin una pizca de tierra de ese color. El recuerdo me golpeó de pronto. El día anterior, cuando entré en casa, vi en sus botas un rastro casi invisible de ese mismo tono rojizo. En ese momento no le di importancia, pero ahora, la coincidencia tenía un sabor amargo. Pasé la mañana intentando concentrarme en balances y facturas, pero el pensamiento regresaba una y otra vez, como una gota cayendo en el mismo punto. Esa mancha no debía estar ahí. No había forma de que llegara sola. Cerca de las 6, ya de regreso en casa, estaba guardando la compra en la cocina cuando mi teléfono vibró. El número era desconocido. Abrí el mensaje y leí, él te vigila más de lo que imaginas. Me quedé helada. No había saludo, ni firma, ni indicio de quién lo enviaba. Solo esa frase seca, tan directa como un golpe. Miré hacia la sala.
Mauricio estaba sentado en el sillón, hojeando una revista de remodelación. No me miraba. Ni siquiera parecía consciente de que yo lo observaba. Sentí el impulso de ir hacia él, mostrarle el teléfono y preguntarle si sabía algo. Pero una parte de mí, más fría y calculadora, me detuvo. Si de verdad me estaba vigilando, confrontarlo de inmediato sería como encender una luz sobre un campo minado. Guardé el móvil, continué acomodando las bolsas y puse mi mejor sonrisa cuando él entró a la cocina para preguntarme si quería vino con la cena. Me escuché responder que sí, con una voz que sonaba igual a la mía pero que no llevaba mi verdad dentro. Esa noche, cuando Mauricio se durmió, me quedé con los ojos abiertos, repasando cada detalle, el niño Diego y su advertencia, la mancha de lodo, el mensaje anónimo. La sensación no era ya solo de inquietud, sino de que había entrado en un juego peligroso. Un juego en el que yo no conocía las reglas, y quizá tampoco a los jugadores. Al día siguiente, en cuanto Mauricio salió para una reunión con clientes, tomé el teléfono y marqué el número de Débora. Mi voz sonaba más seria de lo que pretendía. Necesito un favor, le dije, y necesito que no me hagas preguntas hasta más tarde. Se quedó callada un segundo, pero respondió sin titubeos, dime. ¿Recuerdas a tu amigo Javier Ortega, el que le instaló cámaras ocultas a tu hermana para cuidar a la bebé? Sí. ¿Por qué? Quiero que lo traigas hoy, a la hora de la comida. Colgué antes de que pudiera preguntar algo más. Esa misma noche, cuando el departamento estaba en silencio, bajé al estacionamiento con las llaves en la mano y una sudadera vieja de Mauricio encima. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda. Abrí la puerta del copiloto y me arrodillé para mirar debajo del asiento. Lo vi enseguida, un pequeño dispositivo negro, no más grande que un encendedor, pegado con cinta industrial al chasis, con una luz verde parpadeando. Un rastreador GPS. Sentí que el estómago se me apretaba. No sabía si gritar, arrancarlo de inmediato o dejarlo ahí como si nada. Lo dejé. Cerré con cuidado, regresé al departamento y metí las llaves en el bolsillo, como si esconderlas fuera a ocultar también la verdad. Al mediodía, Javier llegó puntual. Delgado, discreto, con una maleta de herramientas y una expresión profesional que no dejaba espacio para la curiosidad. ¿Algo en particular que quieras encontrar? Preguntó mientras sacaba un pequeño kit de cámaras ocultas. Personas, respondí. Personas que no deberían estar dentro de mi coche. Instaló una microcámara detrás de la rejilla del aire acondicionado, con un ángulo perfecto hacia ambas puertas delanteras y el asiento del copiloto. Le di una dirección de correo electrónico que no usaba desde la universidad. Para que nadie lo relacione contigo, le expliqué. Él asintió y recogió sus cosas sin más comentarios. Esa noche, Mauricio preparó curry tailandés. Encendió una vela en la mesa, puso música suave y sirvió el vino con una sonrisa ensayada. Habló de remodelar el baño, de tal vez adoptar un perro en verano. Yo asentía, probaba la comida y fingía que estaba presente, pero sentía que cada palabra, cada gesto, eran parte de una obra cuidadosamente escrita. En un momento, me tomó la mano. ¿Estás bien? Te noto distante. Estuve a punto de soltarlo todo, el rastreador, el lodo, el mensaje anónimo, la voz de Diego. Pero en cambio, dije, solo estoy cansada. Él sonrió con ternura y volvió a hablar de planes para el fin de semana. Yo lo miré y pensé que había dejado de ser mi esposo para convertirse en algo más, o algo menos. Un observador. Un jugador. Y yo, sin querer, estaba participando en su juego. 2 días después, en la pausa del café, abrí el correo antiguo que le había dado a Javier. Había un mensaje nuevo con un enlace seguro. Respiré hondo antes de abrirlo. El video mostraba el interior de mi coche, estacionado como siempre detrás de la oficina. La imagen era nítida. A las 12:15 del día anterior, la puerta del conductor se abrió y un hombre alto, con abrigo gris, se inclinó hacia adentro. Mauricio. No había prisa en sus movimientos. Miró alrededor del asiento, luego metió la mano debajo y dejó algo allí. No lo pude distinguir, la maniobra fue rápida, pero estaba claro que no era el rastreador, ese ya lo había visto yo misma.
Cerró con cuidado y se fue caminando como si nada. Avancé el video. 20 minutos más tarde, otra figura apareció en pantalla. Una mujer alta, delgada, con el cabello largo recogido en una coleta y gafas oscuras que ocultaban la mitad de su rostro. Vestía un abrigo negro elegante. Abrió la puerta del copiloto, se inclinó, buscó debajo del asiento, tocó lo que Mauricio había dejado. No lo sacó. Solo lo revisó, volvió a ponerlo en su sitio y salió, cerrando despacio. Se alejó mirando a ambos lados, segura de sus pasos. Mi piel se erizó. La reconocía de algún lado, aunque no podía ubicarla. La imagen de sus manos revisando el coche se me quedó grabada. Al día siguiente, cuando vi a Débora junto a la máquina de café, me acerqué con cautela. Esto va a sonar raro, le dije, pero, ¿has visto a alguien cerca de mi coche últimamente? Alguien que no conozcas. Frunció el ceño. Ahora que lo dices, sí. El jueves en la mañana, llegué temprano y vi a una mujer metiéndose en un carro igual al tuyo. Tenía el pelo negro largo, un abrigo elegante. No la había visto antes. ¿Mauricio estaba ahí? Sus ojos se abrieron apenas. Sí, estaba estacionado al otro lado. Asumí que estaban juntos. ¿Qué está pasando, Clara? Tragué saliva. Creo que me están vigilando. Ella se quedó en silencio un segundo, luego me apretó la mano y dijo, te creo. Esa noche, al mencionar de forma casual que alguien con un abrigo negro había estado merodeando por mi trabajo, vi como Mauricio se quedaba quieto un segundo antes de sonreír y soltar una risa corta. Eso es muy específico. ¿La viste hoy? No. No hoy. Pero yo había visto algo más, como esa mentira se formaba detrás de sus ojos, expandiéndose como tinta en agua. Y en ese momento supe que lo mío ya no era paranoia, sino un hecho. Esa noche, esperé a que Mauricio se durmiera profundamente. Reconocía ese momento por el ritmo pausado de su respiración y por cómo sus brazos caían sin peso sobre las sábanas. Me levanté en silencio, cuidando que las tablas del piso no crujieran, y caminé hasta el closet. El aire ahí dentro tenía el aroma mezclado de cedro y su colonia, ese toque cítrico y especiado que antes me resultaba tranquilizador, pero no ahora. Empecé revisando lo obvio, las repisas de arriba con suéteres doblados, polos, la vieja sudadera de la universidad. Nada. Bajé a los cajones, calcetines, corbatas, cinturones, recibos de tintorería. Todo normal, demasiado normal. Entonces vi algo en la esquina del estante inferior, detrás de una pila perfectamente alineada de sudaderas, una pequeña caja de madera oscura, con una bisagra de latón que brilló apenas con la luz del pasillo. La tomé. Pesaban más de lo que parecía. Me senté en el piso, con las piernas cruzadas, y abrí el cierre de latón. Dentro había una pila de papeles que a primera vista parecían facturas, pólizas, papeles de seguros, y luego, bajo ellos, las vi. Fotografías. Mi mano tembló al tomar la primera. Era yo, saliendo del edificio de la oficina, llaves en mano, entrecerrando los ojos por el sol. La segunda, en la fila del supermercado, mirando el teléfono. Otra más, sentada con Débora, riéndonos con un café en la mano. Ninguna de esas fotos las había tomado yo. No eran recuerdos. Eran capturas, robadas, vigiladas. Pasé las fotos más rápido. Yo caminando hacia mi coche. Yo en la ventana de la cafetería. Yo ajustándome el abrigo frente al reflejo de un escaparate. Eran docenas. Todas desde lejos, como si una sombra me hubiera seguido durante meses. El frío me subió por la espalda. Volví a poner cada foto en su sitio, cerré la caja y la devolví exactamente donde estaba. Salí del closet con un nudo en el estómago. En la cocina, encendí la laptop y abrí la aplicación que Javier había instalado para la cámara oculta del coche. En la grabación de esa tarde, a las 3:05 de la tarde, apareció de nuevo la mujer de cabello negro, Valeria. Abrió la puerta del copiloto, revisó bajo el asiento. Y esta vez colocó algo nuevo. No era el mismo rastreador que yo había visto. Era otro, más moderno,
más pequeño. A la mañana siguiente, llamé a Javier y le pedí que revisara todo el vehículo. Horas después me envió un reporte que me dejó sin aliento. Había encontrado 3 dispositivos de rastreo diferentes, todos transmitiendo ubicación en tiempo real, y ninguno pertenecía a la misma persona. Ya no se trataba solo de Mauricio controlándome. Había otra presencia. Otra intención. Y yo estaba en medio, sin saber aún qué buscaban exactamente, pero segura de que no iba a esperar pasivamente a descubrirlo. Decidí que ya no bastaba con mirar imágenes después de que todo pasara. Necesitaba ver en tiempo real qué estaba haciendo Mauricio. Por eso, cuando uno de los GPS marcó actividad a las 9:50 de la mañana, me subí al coche y seguí la señal. La ruta me llevó hasta una cafetería pequeña en Roma Norte, de esas con ventanales amplios y mesas pegadas a la pared del fondo. Desde el otro lado de la calle, estacionada entre 2 autos viejos, vi cómo Valeria Cruz entraba. Llevaba gafas oscuras, labios pintados de un rojo profundo, un abrigo que le ceñía la cintura como si estuviera hecho a medida. Se sentó en una mesa al fondo, con vista directa a la calle. Frente a ella, una taza de café intacta. A las 10:03 exactas, Mauricio llegó. Lo reconocí de inmediato por la forma en que se mueve, por esa postura de seguridad que siempre lleva puesta. Entró, fue directo a su mesa y se sentó de espaldas a la ventana. No podía verles el rostro a los dos al mismo tiempo, pero no me hacía falta escuchar la conversación para saber que lo que hablaban no era casual. Me quedé observando hasta que ambos se levantaron, uno tras otro, y salieron en direcciones opuestas. Yo no me moví. Regresé a casa horas después, con la imagen de los dos juntos clavada como una espina. Esa noche, Mauricio llegó con un ramo de peonías rosas. Las colocó en un florero sin decir nada, sonrió y preguntó cómo había sido mi día. Durante la cena habló de un contrato nuevo, de la posibilidad de mudarnos a un lugar más tranquilo, lejos del ruido de la ciudad. Me preguntó si no sería bonito empezar de nuevo, solo los dos. Asentí, aunque por dentro sentía que la piel me ardía. Más tarde, cuando él ya dormía, revisé las grabaciones de ese mismo día. En ellas vi cómo, después de salir de la cafetería, Mauricio abrió la puerta del copiloto de mi coche y retiró uno de los rastreadores. Eso significaba que sabía que yo sabía, o que alguien se lo había dicho. A las 2:14 de la tarde, Valeria volvió. Revisó bajo el asiento, frunció el ceño al notar la ausencia del dispositivo, y dejó algo más. Un papel doblado, que encajó entre el asiento y la consola central. Salí de casa descalza, con la sudadera de Mauricio puesta. El aire frío de la noche me cortó la respiración. Abrí la puerta del coche, metí la mano en el hueco y sentí el papel. Lo saqué. Era una hoja pequeña, mecanografiada, con una sola línea. Él no es quien crees, y yo tampoco. Me quedé sentada en el asiento, con el papel sobre las piernas, oyendo mi propia respiración. Esa frase lo cambiaba todo. Ya no era una historia de celos o control. Era algo más grande, más oscuro, que se estaba moviendo justo debajo de mi vida cotidiana. Y que apenas comenzaba a revelarse. Esa noche, mientras Mauricio dormía profundamente a mi lado, yo no cerré los ojos ni un segundo. Me quedé mirando el techo, sintiendo como cada pieza que había reunido en los últimos días formaba un patrón inquietante, la voz de Diego advirtiéndome sobre la cajuela, el lodo rojo, el mensaje anónimo, los 3 rastreadores, las fotos robadas, y ahora, esa nota que parecía una llave hacia algo que no entendía del todo. No me moví hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. Entonces me incorporé con cuidado, tomé su teléfono de la mesa de noche y comprobé que, ahora, tenía un código de bloqueo. Probé con mi cumpleaños, con el suyo, con nuestra fecha de aniversario, nada. Lo dejé en su sitio antes de que su respiración cambiara. Por primera vez en años, no sentí la urgencia de obtener todas las respuestas de inmediato. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la mujer que reaccionaba a cada mentira, sino alguien que observaba, que medía cada movimiento. Si él quería jugar, yo también podía hacerlo, y el tiempo jugaría a mi favor. A la mañana siguiente, preparó omelets y jugo de naranja como si nada. Me habló de nuevos clientes, de lo ocupado que estaría. Lo escuché,
Asentí y sonreí como si la vida siguiera igual, mientras en mi cabeza repasaba cada uno de sus gestos, cada palabra. Cuando se fue, encendí mi laptop y abrí la aplicación de las cámaras. Vi el momento exacto en que Valeria volvió a acercarse a mi coche por tercera vez, comprobó algo en el asiento y se marchó con la misma calma con la que había llegado. No tenía claro qué buscaban ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero entendí que el próximo paso sería mío. Ya no me conformaría con descubrir lo que hacían, quería saber por qué. Esa noche, acostada junto a Mauricio, mantuve la mirada fija en la oscuridad y, sin que él pudiera escucharlo, me dije a mí misma, ahora soy yo la que observa. Vamos a ver qué pasa a las 10.